Rita era solo una hormiga, pequeña como todas las demás, pero había algo en ella, algo que brillaba distinto, mientras el resto del hormiguero seguía su rutina con una disciplina casi militar, marchando, cargando hojas, marcando caminos y rindiéndose ante la reina. Rita caminaba con la mirada perdida. No era pereza, ni rebeldía, era inquietud, un tipo de dolor silencioso que nace desde dentro, cuando vives una vida que no tiene sentido. Todos los días, con el alma cansada, se preguntaba, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio, para terminar siempre en otro día igual al anterior? Era la única que miraba al cielo, en lugar de mirar al suelo. Mientras las demás hormigas medían el éxito por el peso que lograban cargar, Rita medía el valor de la vida con preguntas que ni siquiera sabía cómo responder. Se sentía fuera de lugar, casi una extraña dentro de su propia colonia. Y eso dolía. Era como si algo dentro de ella gritara, por un propósito más grande. Un rayo que nadie más vio, porque nadie más se detenía, nadie más se preguntaba nada, hasta que un día, en un rincón olvidado del hormiguero, donde los caminos se perdían entre raíces y piedras viejas, Rita encontró algo, una criatura diferente, un saltamontes. Estaba ahí, posado sobre una hoja grande, con el aire de alguien que ya ha visto el mundo. Y no solo un mundo de túneles oscuros, se le veía ligero, sereno y libre. El saltamontes notó la inquietud en los ojos de la pequeña hormiga. No la juzgó, solo sonrió con sabiduría y dijo, ¿sabes? Existe un lugar donde todo cambia, un lugar alto, donde puedes ver el mundo entero desde otra perspectiva. ¿Alguna vez pensaste en subir una montaña? Rita lo miró, sorprendida. ¿Una montaña? Ninguna hormiga pensaría jamás en algo así. No era lo habitual, no era seguro, pero algo dentro de ella palpitó con fuerza, un deseo antiguo, como si esas palabras hubieran despertado algo dormido. «Quiero ir», dijo, casi sin pensarlo. El saltamontes asintió. «Entonces ven, la vista desde allá arriba puede sanar preguntas que las palabras no pueden». Y así fue como Rita comenzó su viaje. No solo un viaje físico, sino interior. Paso a paso, dejó atrás la rutina predecible del hormiguero y avanzó hacia lo desconocido. En ese momento, la narración adquiere un tono reflexivo. ¿Sabías que, en muchas culturas antiguas, subir una montaña simbolizaba mucho más que un desafío físico? Era el viaje del alma, en busca de luz, de sabiduría y muchas veces de Dios mismo. Allá arriba, dicen, el cielo parece más cerca y el corazón más liviano. Porque todos nosotros, en algún momento de la vida, nos hemos sentido así, pequeños ante el mundo, perdidos en medio de rutinas que nos agotan y deseando, con todas nuestras fuerzas, que exista algo más, algo que realmente valga la pena, algo que, al fin, responda a esa pregunta que resuena en el fondo del corazón. ¿Por qué tanto sufrimiento? Y esa respuesta empezaba a tomar forma con cada paso que Rita daba hacia lo alto. La subida fue larga y dolorosa. Para una criatura tan pequeña como Rita, cada piedra era una muralla, cada viento una tormenta. Pero algo dentro de ella la empujaba a seguir. Ya no era solo curiosidad, era necesidad. Como si, allá en lo alto, estuviera escondida la respuesta que había buscado desde siempre. El cielo empezó a cambiar de color. Tonos de naranja, dorado y violeta pintaban el horizonte mientras el sol se preparaba para partir. Y por fin, tras horas de esfuerzo, llegó. La cima de la montaña era silenciosa, inmensa, distinta a todo lo que había conocido. Desde allí,
El mundo se veía de una manera que ninguna otra hormiga hubiera imaginado jamás. Los árboles parecían hilos de pasto, los caminos del hormiguero, insignificantes. ¿Y el cielo? El cielo parecía tan cercano que Rita sintió que podría tocarlo. Pero junto con la grandeza, llegó el peso de la soledad. Estaba sola. Ninguna de las otras hormigas había llegado allí. El saltamontes se había ido, callado, como si su misión ya estuviera cumplida. Y entonces, ese silencio tan absoluto empezó a resonar dentro de Rita como un vacío ensordecedor. Se sentó sobre una piedra, miró al cielo, y por primera vez se derrumbó. Las lágrimas comenzaron a caer, pequeñas gotas brillantes resbalando por su rostro cansado. Pero no eran solo lágrimas físicas, eran lágrimas del alma, toda la carga que había llevado, toda la confusión, la frustración, la angustia de sentirse distinta, de no encajar, de buscar sentido, donde nadie más parecía buscar. Todo eso explotó en un grito. «¡Dios! ¿Dónde estás? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué no me escuchas?» Su pequeño cuerpo temblaba, lloraba, como quien ya no espera respuestas, pero necesita gritar para no perderse por dentro. Y fue justo en ese momento, en esa entrega total, en el punto más profundo de su dolor, que algo cambió. El viento se detuvo, las hojas dejaron de moverse, y una luz suave, casi imperceptible, comenzó a surgir detrás de una piedra. Una presencia se hizo sentir, y entonces un ángel apareció. Era inmenso ante ella, pero al mismo tiempo ligero como la brisa. Sus ojos no daban miedo, daban compasión. Su voz no rugía, acariciaba. Se arrodilló frente a Rita, como si respetara el dolor de aquella pequeña alma que se atrevió a buscar. «Rita», dijo el ángel, con una sonrisa tranquila. «Crees que Dios no te escucha, pero siempre te ha escuchado. Cada lágrima, cada suspiro, cada pregunta, pero había algo que te impedía recibir las respuestas». Rita lo miró, confundida, los ojos aún llenos de lágrimas. «¿Qué?», susurró. «Tus quejas», respondió el ángel. «Son como muros invisibles que tú misma construiste alrededor de tu corazón. Cada vez que murmuras, que te rebelas, que solo miras el dolor, te cierras. Y cuando te cierras, ni siquiera las bendiciones pueden entrar». La hormiguita sintió un escalofrío profundo. Recordó todos esos días en que solo sabía quejarse, del trabajo, de la vida, del vacío. Nunca había dado gracias, ni por las hojas que cargaba, ni por las gotas de lluvia que le traían agua, ni por el simple hecho de seguir viva. Entonces, el ángel tocó suavemente su cabeza y dijo: «La gratitud es la llave. Abre puertas donde antes solo había muros. Sé agradecida y verás cómo todo comienza a cambiar. No porque el mundo se transforme, sino porque tu mirada será nueva». Esas palabras golpearon a Rita como un rayo de luz. No fue magia, no fue milagro, fue entendimiento. Comprendió que su transformación no dependía de lo que pasaba afuera, sino de su disposición interna a dar gracias. Aunque no entendiera, aunque no tuviera todo, se arrodilló y por primera vez, en vez de lamentarse, dijo con el alma abierta: «Gracias, Dios, por todo, incluso por mi dolor. Gracias por traerme hasta aquí». La luz del ángel comenzó a desvanecerse, suavemente. Se despidió con una última mirada, llena de ternura, y desapareció entre las nubes que danzaban en el atardecer. Rita se quedó ahí, sola otra vez. Pero ahora, algo había cambiado. Ya no estaba vacía, estaba llena de algo nuevo, gratitud. Y con ese nuevo latido en su interior, empezó el descenso. Sabiendo que la montaña no había cambiado el mundo, había cambiado a ella. El descenso de la montaña
fue muy distinto de la subida. Rita seguía encontrando piedras, ramas torcidas, insectos apurados que casi la empujaban fuera del sendero. Pero ahora, ella lo veía todo con otros ojos. Cada roca ya no era un obstáculo maldito, era un paso más en su camino. Cada gota de sudor ya no era cansancio, era señal de vida. Y cada dolorcito en las patas, un recordatorio silencioso. Estás avanzando, estás viva, estás creciendo. Ya no cargaba solo el peso de su cuerpo. Ahora cargaba algo más leve, más valioso, más luminoso, la gratitud. Mientras sus pequeños pies tocaban la tierra, un nuevo brillo parecía envolverla, como si la luz del sol la siguiera más de cerca, como si la naturaleza misma respondiera a su cambio interior. Los pájaros cantaban más alegres, el viento soplaba como un susurro amigo, los colores de las flores vibraban con más fuerza. Era el mismo mundo, pero Rita había cambiado, y por eso todo ahora parecía nuevo. Cuando por fin llegó a las cercanías del hormiguero, algunos la miraron con sorpresa. ¿No es esa Rita la hormiga rara?, susurraron algunas. Otros solo observaron, curiosos. Rita sonreía. No una sonrisa forzada, ni de apariencias. Era una sonrisa genuina, tranquila, llena de paz. Sus ojos brillaban con una serenidad que nadie jamás le había visto. Caminaba como quien lleva un buen secreto en el corazón. No decía nada, y aún así, su presencia hablaba por sí sola. Fue entonces cuando Julia, la libélula colorida, su amiga de infancia, llegó volando rápido y aterrizó justo frente a ella. «Rita, estás diferente. ¿Qué te pasó allá arriba?», preguntó, asombrada. Rita la miró con ternura y respondió con simplicidad. «Encontré a Dios, pero no donde pensaba encontrarlo. No lo vi en el cielo. Lo encontré en mi propio corazón». Julia abrió los ojos, sorprendida. Esa ya no era la misma Rita de antes. No era la hormiga inquieta, insatisfecha, llena de quejas. Era otra, una versión de sí misma, que irradiaba paz. Julia se acercó y la abrazó con sus patitas delicadas. Y en ese instante, Rita sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Pertenencia. No porque ahora todos la entendieran, sino porque ella, por fin, se entendía a sí misma. Poco a poco, otras hormigas comenzaron a acercarse, algunas curiosas, otras escépticas, pero una a una iban siendo tocadas por algo invisible, por la energía diferente de Rita, por su ligereza, por la forma en que ahora hablaba. Con calma, con dulzura. Ella no imponía su visión, no intentaba convencer a nadie, simplemente vivía de una forma tan presente, tan agradecida, que las demás comenzaron a notar. Ahí había algo que valía la pena entender. Y así, el hormiguero fue contagiándose, lentamente, sin discursos, sin reglas, sin gritos, solo por un ejemplo silencioso y transformador. Rita empezó a ayudar en las tareas con un nuevo espíritu. Ya no veía el trabajo como castigo, sino como misión. Cada hoja que cargaba era una ofrenda, cada gota de agua traída, una oración. Y con el tiempo, otras hormigas comenzaron a cambiar también, no por obligación, sino por inspiración verdadera. La libélula Julia se convirtió en su compañera en esta nueva etapa. Juntas empezaron a sembrar pequeñas semillas de esperanza, palabras suaves, gestos de cariño, escucha atenta. Todo lo que antes parecía perdido, ahora florecía en el corazón de muchas. Rita, antes llamada extraña, ahora era vista como luz, como puente, como ejemplo. Y en el fondo, ella sabía, no era por ella, era por la presencia divina que ella había permitido entrar. Tal vez tú, sí, tú, el que está escuchando esto ahora, tal vez seas como Rita,
Te has sentido pequeño, invisible, como si tus esfuerzos nunca fueran suficientes, como si la vida fuera una rutina sin alma, un túnel sin salida. Miraste al cielo, suplicando respuestas, clamando para que Dios te escuchara, y lo único que recibiste fue silencio. Y eso duele, porque cuando uno clama y no recibe respuesta, el corazón se cansa, el alma se desgasta y la esperanza se rompe en pedazos. Pero, ¿y si lo que necesitas no es un milagro que caiga del cielo, sino una transformación que nazca dentro de ti? ¿Y si el verdadero milagro comenzara cuando cambiaras la forma en que ves tu propia vida? Rita no recibió riquezas, no apareció ninguna solución mágica, ninguna varita, ninguna promesa de final feliz inmediato. Lo que ella recibió fue luz para comprender. Un susurro celestial le mostró que, mientras ella se quejaba, él no podía alcanzarla. Mientras maldecía, no podía ver las flores creciendo a sus pies. Mientras pedía, pedía y pedía, ella no dejaba espacio para agradecer. Y ahí está la lección, porque cuando eliges la gratitud, aunque la tormenta no se detenga, tú cambias. Y cuando tú cambias, tu mundo empieza a cambiar contigo. Tal vez llevas años esperando algo, un señal, una respuesta, una sanación, un amor, un propósito. Pero, ¿y si esa espera es justamente la tierra fértil donde Dios está sembrando algo dentro de ti? ¿Y si la gratitud, en medio del desierto, es la semilla que abre camino al oasis? Respira profundo, cierra los ojos por un instante y hazte esta pregunta. ¿Estoy construyendo muros con mis quejas o puertas con mi gratitud? Porque lo que repites dentro de ti, una y otra vez, se convierte en la melodía que guía tu vida. ¿Será una melodía triste o una sinfonía de esperanza? Si esta historia tocó tu alma, si te viste reflejado en Rita, si sientes que, de alguna forma, Dios te habló hoy, a través de esta valiente hormiguita, entonces comenta aquí abajo: gracias, Dios. Sí, escríbelo, aunque sea en silencio, dentro de tu corazón, porque esa pequeña frase podría ser el primer paso de tu transformación. Y si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles, alguien que se siente perdido, que necesita una palabra de aliento, comparte este video con esa persona. Haz que esta historia vuele más allá del hormiguero, que la luz que tocó a Rita también alcance a muchos más, porque tu gratitud hoy puede ser el inicio de un milagro.